La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Mateo capítulo número 5. Lea conmigo Mateo capítulo número 5. Vamos a leer el versículo 29 y el versículo número 30. Versículo 29 y 30. Por tanto, 5:29, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. No le vamos a dar el significado literal ni espiritual, que son dos cosas diferentes, no. Solo escogí estos dos versículos como introducción al tema que quiero llevar hoy, mañana y el jueves en la noche, y es aclarar un poquito, ¿no? Hablar de algunos puntos sobre el infierno y aclarar un poquito alguna confusión que siempre ha existido en la iglesia. Algunas confusiones es importante que nosotros las podamos aclarar y que tengamos como una visual más bíblica de lo que es el infierno y bueno, que ya no estemos pensando tantas cosas y creyendo a tantas cosas, porque es que, bueno, yo le he explicado a usted y le he expresado mi preocupación por lo que tiene que ver con aquellas personas que dicen que bajaron al infierno y subieron al cielo y hablan de una cosa que no es bíblica, que para nada tiene un sustento bíblico, pero que aprovechando la ignorancia del cristiano, mucha gente lo ha creído, mucha gente. Y bueno, alguien me decía, pastor, pero mire que hasta alguna cosa buena ha traído eso de que se hable de un infierno que vieron unos jóvenes hace algunos años y que una jovencita en Ecuador, el Señor la llevó al infierno y le mostró no sé qué cosas y vio a ciertos personajes. Que porque la gente al escuchar esos testimonios se asusta y va a la iglesia. Pues déjeme decirle que el que va a una iglesia por susto y no porque el Espíritu de Dios lo tocó, así como llegó por susto, así vuelve y sale cuando se le quite el susto. Claro, si el Señor no lo atrae, ni por miedo ni por nada. Pero entonces quiero entrar en este tiempo que siempre uso el día martes. En gran parte este tiempo es como para hacer una introducción del tema que le quiero enseñar. La palabra, o más bien el infierno, se ha confundido con otros términos de la Biblia, con otros lugares que la Biblia habla. La palabra infierno se ha confundido con la palabra abismo, se ha confundido con la palabra Hades. Las otras palabras parecidas significan lo mismo que alguna de estas tres. Sí. Entonces son Hades, abismo e infierno. A nosotros nos ha parecido que el Hades es el infierno. No es el infierno, y lo vamos a ver por la palabra. La palabra abismo no es el infierno, no tiene que ver con el infierno.
Entonces vamos a mirar de una vez. En el griego, la palabra abismo, perdón, la palabra infierno no aparece en el Antiguo Testamento, no aparece. La palabra infierno es netamente del Nuevo Testamento. Así que para la palabra infierno tenemos que ver el griego. En el 1067 del griego dice infierno, Geema, esa es la palabra, y tiene algunas variantes, ¿no? Valle del Hinón, Geema, Valle de Jerusalén, usado como nombre del lugar de castigo eterno. Eso significa infierno en el griego. Valle de Hinón, del Hinón, Valle de Jerusalén, usado como nombre del lugar de castigo eterno, infierno. Ahora, aquí hay en este pasaje de la concordancia dice, del original hebreo, y me manda para el hebreo 15:16, Gai, y dice desfiladero, valle profundo. Eso significa en hebreo la palabra de la que me remite, aunque no aparece la palabra como tal, infierno, en el Antiguo Testamento, del griego me manda al hebreo y dice desfiladero, valle profundo. Eso significa infierno, lugar del castigo eterno. Ahora, para que usted se dé cuenta, abismo aparece en el hebreo y aparece en el griego. En el hebreo aparece en el 84:15, te envía para el 41:13. Dice, como masa de agua que sube de lo profundo. Eso significa abismo. Mar principal, provisión de agua subterránea. En el griego, en el número 12, dice así, sin fondo, infernal, profundidad, hondo, el mar, misterio. Así que abismo significa eso en el griego. Hades, del número 86, no aparece otro número sino el 86, y es en el griego, porque esta misma palabra Hades en el hebreo significa otra cosa, se nombra de otra manera. Hades, el lugar de las almas que han partido, sepulcro, eso es. ¿Cómo que dice Hades? El lugar de las almas que han partido, sepulcro, no visto, o sea, nadie ha visto el Hades. Entonces vamos a ponerle orden a esas tres palabras, que son las que se pueden confundir. Infierno es el lugar del castigo eterno. ¿Quiere que le adelante algo? Nunca ha existido infierno hasta el día de hoy. Está preparado para el tiempo último. Y se lo tengo que demostrar por la Biblia. ¿Qué era tomado como infierno en el Antiguo Testamento y del cual el Señor Jesús habla? El Hades. El Hades. Era el lugar donde las almas de los muertos iban, cuando Jesucristo no había muerto y no había bajado a lo profundo de la tierra, al corazón de la tierra, al centro de la tierra, que es donde estaba el Hades, el lugar de las almas que morían. Se lo voy a comprobar. Y sacó a los que estaban allí cautivos. Por eso la Biblia dice que Él llevó cautiva la cautividad. Cuando murió, bueno, empecemos a leer, ¿sí? ¿Está bien? Empecemos a leer. Hablemos del Hades. ¿Quiere que le diga el abismo qué es? ¿Sí? El abismo es la habitación y la cárcel de los demonios. La habitación y la cárcel de los demonios. Entonces, infierno, lugar eterno del castigo. Perdón, lugar del castigo eterno. No puedo cambiar las palabras. Lugar del castigo eterno. Hades, lugar de las almas que han partido. Sepulcro.
Abismo, profundidad, sin fondo, infernal. Me llama la atención que dice el mar. El mar. Después vamos a averiguar qué dice en la Biblia si alcanzamos en estos 3 días. Si es en el mar. Me parece curioso que en Filipenses dice que frente a Él, delante de su nombre, en su nombre se dobla toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, hablando de los demonios. Nos da como una clave que pareciera que los demonios y la habitación de los demonios pudieran estar en el agua. Bueno, vamos a averiguarlo. Antes de hablar del infierno, quiero hablar del Hades. El Hades. El Hades es el lugar donde iban los muertos. Hasta Jesús alcanzó a ir al Hades. El Hades, según parece lo que dice la Biblia, estaba en la mitad de la tierra. Bueno, miremoslo. Efesios, capítulo número, voy a mirar cositas así, entre Jesús y otras personas. Efesios, capítulo número 4. Versículo número 8. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuáles son las partes más bajas de la tierra? A ver, analice. ¿Cuál es la parte más baja de la tierra? Estamos hablando del planeta. Déjeme, le ayudo. Usted, cuando entra en una casa, ¿hasta dónde puede entrar? ¿Qué es lo más profundo que usted puede entrar a una casa? ¿Hasta dónde? ¿Hasta el patio? No. Hasta la mitad de la casa. Porque de la mitad para allá va saliendo para el patio. Usted entra y lo más profundo que usted puede entrar a su casa es hasta la mitad, porque de ahí en adelante está saliendo para el patio. La tierra redonda, lo más profundo de la tierra es el centro de la tierra, porque si se pasa del centro, estaría saliendo al otro lado. Bueno, que lo diga el Señor Jesús mismo. Mateo capítulo número 12. Mateo capítulo número 12. Tengo que avanzar así para que nos alcance en estos 3 días un poquito. Mateo 12, versículo número 40, bueno, el 39, desde el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas, 38, y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí está. El Señor Jesús sí es más preciso. Pablo dice hasta lo más profundo de la tierra y el Señor lo precisa y dice en el corazón. Y al hablar del corazón, en esta parte dice centro, centro, centro de la tierra. Leamos algunos pasajes en el griego de la palabra Hades. Lucas capítulo número 10, versículo 15. Estamos hablando del Hades, ¿no? Lucas capítulo 10, versículo 15. Dice la palabra del Señor. No, desde el 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum,
que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida, hasta el centro de la tierra, está diciendo el Señor. Y es allí donde la gente se hizo una idea de que el infierno tenía candela, porque se describe al Hades como los científicos han descrito el corazón del planeta Tierra, en un ardor, en una temperatura, en un fuego impresionante. Los científicos dicen que para poder crear lo que la Tierra crea, tiene que estar encendida. Y bueno, nosotros le creemos a los científicos porque cuando ese calor sale por algún lado, entonces vemos los volcanes haciendo erupción en roca líquida. ¿Cómo será el calor en la mitad de la tierra? ¿Cómo será? Dice Lucas 16, vaya conmigo a Lucas capítulo 16. Versículo número 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Entienda que esto que el Señor habla en parábola es una verdad que existía en el tiempo en que el Señor Jesús estuvo en la tierra, pero que dejó de existir cuando el Señor Jesucristo resucitó, porque cuando el Señor Jesucristo resucitó, de Él se habla en Efesios capítulo número 4, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Los que estaban cautivos, Él los sacó de allá. Dice, había un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esta palabra seno de Abraham significa como fue protegido, guardado del Hades. No fue al lugar de los muertos, al lugar donde van las almas de los muertos, no. Así como por Abraham, por Moisés, el Señor mandó a un ángel a que peleara el cuerpo de Moisés con Satanás para que no lo llevara allá, al lugar de los muertos, al Hades. Así este mendigo fue rescatado, guardado del Hades. Dice, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ese sí fue al lugar de los muertos. Recuerde lo que significa la palabra Hades, el lugar de las almas que han partido, sepulcro, no visto. Entonces el rico sí fue al lugar de los muertos, fue sepultado. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. 23. Y en el Hades, el rico en el Hades. Entonces usted escucha la palabra Hades y lo identifica como el corazón de la tierra, el lugar más profundo de la tierra, el corazón de la tierra. Dice, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, de lejos, allá en otro lugar, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, o sea, gritando, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. De allí, entonces, los que leyeron y no entendieron y no conocían qué significaba la palabra Hades, se metieron a la cabeza que el infierno estaba abierto hasta el día de hoy y que el infierno era en llamas. Yo le voy a demostrar que la Biblia llama infierno a lo que está en llamas, pero le llama infierno a la oscuridad, absoluta oscuridad, donde ni el sol ni nada entra. Tiene que ser muy frío ese lugar y le llama infierno, porque mire lo que significa la palabra infierno. Valle de Hinnom, Gehenna, Valle de Jerusalén, usado como nombre del lugar de castigo. No dice que sea candela, no dice que sea candela, usado como nombre del lugar del castigo eterno, infierno. Entonces entienda que de allí el cristiano se hizo una idea que el infierno era candela, candela.
Porque lo que está describiendo el Señor Jesús es el Hades, el lugar de las almas que mueren en el centro de la tierra, y en el centro de la tierra está en llamas, está hirviendo. Y era allí donde iban todas las almas que morían sin el Señor Jesús o con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús todavía no había tomado autoridad, no se había convertido en Señor de la creación. Todavía lo que Adán le había entregado a Satanás estaba vigente. Y todo el que moría, entonces, iba a ese lugar, Hades, lugar de los muertos, sepultura, centro de la tierra, así como lo describe el Señor Jesús. Centro de la tierra, por eso se describe llamas en ese lugar. ¿Entendió? ¿Lo tiene claro? Bueno, Apocalipsis, ¿usted cree que en el Hades se quedaron algunas almas? Cuando el Señor Jesús los sacó de allá, no quedaron almas. Pero parece ser, según lo que dice Apocalipsis, que algunas almas fueron a parar allá de nuevo. La Biblia no dice qué clase de almas fueron las que pueden estar allá. Pero mire, leamos lo que dice Apocalipsis hablando del Hades. Apocalipsis 1. Y aclarándole lo que es el Hades, le estoy aclarando lo que no es el infierno. Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 18. Desde el 17, por favor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe qué es la llave de la muerte? De la suspensión de la vida y del lugar donde van las almas, o de donde iban las almas. Aquí hay algo que el Señor nos ayude a aclararlo. El lugar de las almas cuando el Señor Jesús no había muerto y resucitado. Tengo las llaves de la muerte y del Hades, pero si el Señor dice que tomó las llaves de la muerte y del Hades, significa que cerró el Hades, cerró el lugar de los muertos para que ya ni Satanás ni nadie pudiera mandar ninguna alma al centro de la tierra. Creo que es muy claro para usted que estamos hablando, cuando hablamos del Hades, estamos hablando del centro de la tierra. Entonces dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo número 8, y aquí es donde vamos a responder algo. 6:8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Escúcheme. Y no quiero asegurárselo porque no estamos hablando del Hades. Si hablamos del Hades alguna vez, le voy a puntualizar lo que dice aquí. Parece ser, y se lo voy a dejar como un parecer que dice la Biblia, que en el tiempo del Apocalipsis se va a abrir de nuevo el Hades para que esas personas que mueren sin Dios vayan de nuevo allá. Parece ser que en el Apocalipsis, en el tiempo de la última semana, se va a reabrir Dios mismo, el Señor Jesucristo, que tiene las llaves de la muerte y del Hades, que dice quién muere y quién no muere, y que dice quién entra a la mitad de la tierra, a lo profundo de la tierra. Va a abrir el Hades para que los que mueran en estas circunstancias, en estas plagas y en estos juicios que se darán en esos 7 años, entonces vayan, algunas almas vayan allá. Dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía con su boca abierta para todo. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? Jesucristo. ¿Y quién era la que iba aquí? La muerte, y le seguía el Hades, para que toda persona que muriera, su alma vaya al Hades. Capítulo 20.
de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13 y versículo 14. Dice el versículo 13: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Pero nos está diciendo la Biblia que el Señor sacó a todos los muertos que habían en el Hades. Cuando subió a lo alto, después de que había bajado a lo más profundo de la tierra, subió y subiendo llevó cautiva la cautividad, sacó a los presos que habían allá. Hay un texto que dice que le predicó a las almas de los muertos. En este momento no hay nadie en el centro de la tierra. Pero lo que parece que va a suceder es que en el tiempo de los 7 años, los últimos 7 años de esa dispensación de la gracia, en medio de la gran tribulación, se abrirá de nuevo el centro de la tierra para que albergue las almas de los muertos de ese tiempo, que van a ser muchísimos, la tercera parte de la tierra, la tercera parte. Y entonces, después del milenio, 1000 años allá metidos, sufriendo lo que sufrió el rico. Después del milenio, cuando se establezca el trono blanco, el Señor Jesús se sentará a juzgar después del milenio, 1000 años. Entonces llamará a todas las almas que murieron durante la gran tribulación y durante los 1000 años que murieron sin Cristo y fueron a parar de nuevo allá. Mire que eso es como la apertura de una dispensación diferente, apertura del milenio, y se vuelve a usar el Hades, se vuelve a usar el Hades como lugar donde van las almas de los muertos, el sepulcro. Es terrible eso. Y entonces ya en este momento la muerte y el Hades entregan las almas que vean con ellos. Otra vez, y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Qué fue lo que le dije? ¿20 qué? 20, 13 y 14. Sí, están en los 1000 años. Dice 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y el lago de fuego qué lugar es? ¿El lago de fuego qué lugar es? El lugar del castigo eterno, infierno. Otra vez, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Permítame decirle con lo que estamos leyendo, y no es que alguien se lo haya inventado y alguien entonces haya puesto una doctrina nueva, no, lo está diciendo la Biblia. Según lo que parece es que infierno no ha existido el Hades, el lugar de los muertos, donde Satanás enviaba las almas de todos los muertos, y era un lugar con fuego, donde las almas eran atormentadas. Es de ahí, es del Hades, no del infierno. Por eso, hermano, es que cuando usted entiende la Biblia, está blindado ante el engaño. Es del Hades, no del infierno, que trataron de hablar algunos que dijeron: Dios me llevó al cielo y me llevó al infierno, y yo vi unas cavernas que ardían de fuego y el calor era impresionante. El centro de la tierra. Pero se inventaron cosas que la Biblia nunca dice, y vi unas pailas y unos demonios, invento, fantasía, y unos demonios que estaban allí atormentando a la gente, y estaba don fulano, y estaba don sutano, y el papa no sé quién, y estaba Hitler, y estaba Pablo Escobar, y entonces lo metían en unas pailas propias para ellos, y eran varias, ay hermano, es terrible, y eran varias
varios niveles, varias cavernas, donde el sufrimiento era grande. Hay unos libros apócrifos, terribles, que hablan de 7 niveles de tormento en el infierno, cavernas así, que hasta del piso sale candela. Ellos se tomaron la idea del Hades, del centro de la tierra, para inventarse que Dios los llevó al infierno y les mostró que la gente está siendo atormentada. Por el contrario, lo que no quiso el Señor Jesucristo y lo que hizo el Señor Jesucristo cuando murió y bajó al corazón de la tierra, a lo más profundo de la tierra, lo que hizo fue sacar unas almas que todavía no habían sido juzgadas como culpables, sacarlas de semejante sufrimiento. Las sacó de allá y las llevó para otra clase de infierno, un infierno de oscuridad, a esperar el juicio del trono blanco, donde se dirá si son culpables o inocentes. No hay mayor infierno que la ausencia de Dios. Ese sí es porque infierno es tormento, tormento eterno, eso es infierno, tormento. Yo creo que ustedes están entonces cayendo en cuenta de la confusión que han tenido todas aquellas personas que grabaron cassettes en otro tiempo, luego y hicieron dinero, ¿no? Dando su testimonio en las iglesias, que los 7 jovencitos, que no sé quién, que la señora, que la niña, que dice que el infierno, y entonces se inventaron cosas y dieron detalles de cómo los demonios atormentaban. Óigame, los demonios, su lugar no está allá. Y nunca en la Biblia se nombra que en el Hades hayan demonios. Nunca. Mucho menos que sean administradores del Hades, de lo que la gente llama el infierno. Nunca. Jamás. Eso se lo inventó la mente ignorante y calenturienta de algunos cristianos que quisieron volverse famosos. Porque si vamos a la verdad bíblica, allí dice otra cosa. Hasta el día del Señor Jesucristo estuvieron las almas amontonadas allá en el centro de la tierra, gimiendo y gritando porque estaban atormentados en esa llama. Pero el Señor Jesucristo bajó a lo profundo de la tierra y sacó esas almas en tormento y cerró el Hades. Lo dice la Biblia en Apocalipsis, espero que no se le haya olvidado los textos que leímos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él cerró el Hades. Pero en Apocalipsis dice que le dio autoridad a la muerte y detrás de la muerte iba el Hades. Lo volvió a abrir. Y ya en el juicio del trono blanco dice que le pidió al Hades, a los mares, a la muerte, que entregaran sus muertos, los que tenían allí. Significa eso entonces que va a haber un tiempo donde el Hades va a estar poblado de nuevo. En este momento no está poblado. En este momento lo que la gente ha pensado que era el infierno, que se llama lugar de las almas que mueren, sepulcro, que era la mitad del planeta, que los científicos coinciden en que es una temperatura impresionante, no está abierta, no está poblado, no tiene almas. Será abierto en el tiempo de la gran tribulación. En ese tiempo el Hades volverá a ser un almacenador, va a volver a recibir almas que la muerte, tipificado en Apocalipsis como un caballero en un caballo amarillo, le va a dar muerte a la tercera parte de la humanidad, a la tercera parte. Hades, el lugar de las almas que han partido, sepulcro, dice no visto. Por eso yo soy muy desconfiado de todas esas cosas que dicen por ahí. Por eso una cosa que me dejó duda, que me puso a estudiar un poquito más, fue más que un audio, un video. No, más que un video, un audio que estuvo por ahí como dando vueltas en internet, no sé si en YouTube o en donde dicen que y esa excavación existió, no pude encontrar testimonio de que llegaron a toda la profundidad que dice el audio.
un audio donde dicen que unos científicos dan el año y dan la fecha y todo, metieron una sonda y antes de que esa sonda se derritiera, que entraron no sé cuánto, grabaron unas voces, una algarabía, hermano, que se oye clarito, los gritos, los lamentos, las quejas de una muchedumbre interminable. Entonces yo le dije, Señor, pero si tu palabra dice que allí no hay nadie, en el Hades, en la mitad de la tierra, no hay nadie, ¿por qué ellos pudieron escuchar esa cantidad de lamentos, de gritos, de quejas? El Señor no me contestó, pero después de unos días leyendo la Biblia, me di cuenta que es que el Señor, queriendo que la gente sepa que es verdad lo que le espera, entonces permitió que se escuchara lo que hasta el día que Jesucristo bajó al Hades, al corazón, al centro de la tierra, estuvo sucediendo. Cantidad de almas amontonadas allá, sufriendo la llama. Y no dice que estuvieran demonios atormentándolos, no necesitan. Con la sola temperatura, el rico dice, estoy atormentado en esta llama. ¿Sí dice el rico eso o no? ¿Sí lo dice? Y dijo, y habían demonios por ahí clavándole el cuchillo, clavándole el tenedor. No, hermano, eso es una fantasía hasta vergonzosa. Y uno por ignorancia hasta le creía. Bueno, yo nunca creí en eso porque si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. Yo no creo que al Señor le haya quedado faltando nada en la Biblia. Y si Él hubiera querido que nosotros supiéramos que en el infierno hay pailas y hay no sé qué cosas y lociones que son ácidos, que las mujeres se aplicaban lociones y se les derretía la carne, el cuero y hasta los huesos y se derretían en gritos y de todo, pues Él no lo hace saber en la Biblia, pero yo no lo veo. Y me doy cuenta cuando leo que hay una imprecisión muy grande en todo lo que nosotros escuchamos, que el infierno, están hablando del Hades y del Hades que existió hasta que el Señor Jesucristo bajó. Se lo quiero afianzar para que no se le olvide, hasta cuando el Señor Jesucristo murió y bajó, donde todas las almas tenían que bajar, buenos o no buenos, buenas personas o no buenas personas, justo ninguno, todos pecadores. El Señor Jesús siguió el camino de todas las almas que morían, mucho más que sobre Él fue cargado el pecado de la humanidad. La celebración de los demonios era impresionante, me imagino, pero no estaban en el infierno, no lo recibieron como que esta es mi casa y aquí te vamos a atormentar, no. Ellos estaban de espectadores viendo como el alma del Señor Jesucristo bajó a lo profundo del abismo, del abismo no, a lo profundo de la tierra, al centro de la tierra. Y como espectadores vieron cómo el Señor Jesús allá, en ese lugar de tormento, se levantó victorioso. La muerte no lo pudo detener, el Hades no lo pudo detener. Y los demonios que estaban presenciando semejante espectáculo cayeron de rodillas al ver la majestad del Señor Jesús por su santidad. Y es allí donde el Señor tomó la autoridad que Adán le había dado a Satanás. Fue allí, en el Hades, en el centro de la tierra, donde el Señor arrebató el derecho, la autoridad que Satanás había recibido de Adán, y entonces llegó a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre sobre todo nombre, por el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Dele la gloria a Dios. Descartamos entonces, el Hades no es el infierno. El Hades es el lugar de los muertos, muerte, se asocia más con muerte. Y cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, significa que usted y yo nunca moriremos y tampoco iremos al lugar llamado Hades. Nunca vamos a ir allá, nunca. Fuimos librados de semejante tormento. ¿Sí lo creo o no? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La muerte no prevalecerá contra usted y contra mí. Y vimos, hermano, que la muerte se puede manifestar a través de un ser humano.
que las puertas del Hades pueden tomar lugar en el alma de una persona. Cuando el alma de una persona está dañada, él abre la boca y destila muerte. Cuando el alma de una persona no es sana, está amargado, está amargada, no solamente su boca, sino toda su conducta destila muerte. Agrede con su boca, pero también con sus manos, insulta, maldice. Claro. Mientras que el alma de una persona sana, sin amargura, sin las consecuencias del rechazo, esa alma, cuando se expresa por la boca de esa persona, trae vida, trae bendición, trae milagros, trae sanidad. Hermano, eso es así. Por eso es que una persona con amargura no puede, sobre todo cuando conoce esta verdad, no puede aspirar a tener una buena vida aquí y después de la muerte un lugar en el cielo. No puede, porque esa persona siempre será usada por la muerte, siempre será usada con amargura, con palabras de maldición. Olvídese, y murmura, y no le gusta lo que le dicen, porque como no es de acuerdo a lo que él dice, entonces la persona llena de odio, de reclamos, de venganza, ofende, lastima, daña. Después dice, voy para el cielo. En cambio la persona sana, por eso es que el trabajo del Señor Jesucristo fue dar vida eterna, traer sanidad interior y libertad a cada persona que nació de nuevo. Y el cristiano que crea que ya soy salvo porque estoy en una iglesia y porque he sentido la presencia de Dios y he llorado y el Espíritu de Dios me ha tomado, pero vive lleno de amargura, de reclamos, de odios, de resentimientos, el problema está en que ya me escuchó. Y no puede decirle al Señor, Señor, yo no sabía que si yo no dejaba esta amargura, yo iba a tener problemas, yo no sabía. Bueno, aunque no te gustaba lo que te decía el pastor Héctor, pero lo escuchaste y no hiciste caso. No, nosotros sí hacemos caso. Yo digo es por alguna otra persona que esté lejos. Nosotros sí hacemos caso. Entonces, mire cómo se conecta esto. Las puertas del Hades son la boca de un hombre amargado, de una mujer amargada. Esas son las puertas del Hades. Pero las puertas del cielo es la boca de un hombre, de una mujer sano, limpio y libre en su alma. Porque en esas palabras hay refrigerio, bendición, libertad. Qué diferente es escuchar hablar a un cristiano, a un hijo de Dios, sano emocionalmente, libre de odios, de amarguras, de rechazo. ¿Qué diferencia hay cuando habla un cristiano amargado, resentido, con reclamos, víctima del rechazo y de la venganza? Ese pide juicio y ora diciendo, córtalo ahora, córtalo. En cambio el que está sano emocionalmente dice, Señor, dale una oportunidad, transfórmalo, convéncelo de pecado, justicia y juicio, Señor. Diferente. En uno se manifiestan las puertas del Hades y en el otro se manifiestan las puertas del reino de los cielos. ¿Quién dice amén a eso? Feo, pero es verdad. Feo, pero es verdad. Entonces descartamos, el Hades no es el infierno. Fue el lugar donde fueron las almas hasta el día del Señor Jesús, hasta el día que el Señor Jesucristo murió y bajó al centro de la tierra. Hasta ese día fue el lugar de los muertos, se llama Hades. Ya no, está cerrado. Infierno no ha existido todavía. El infierno es el lugar del castigo eterno y la Biblia le da un nombre, le llama lago que arde con fuego y azufre. Lago que arde con fuego y azufre. Es una realidad tan poderosa, es una verdad tan impresionante que aquellos que dicen, no, infierno no hay ni habrá, el infierno está aquí en la tierra, eso no sabe lo que está diciendo. La Biblia dice que el Señor tiene preparado un lago que arde con fuego y azufre para Satanás, sus demonios y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida. ¿Sí lo leyó o no? Léalo por favor. Dice, mire,
versículo 14 del capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí todavía estamos, gracias a Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Este es el lugar del castigo eterno. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces no confundamos el hecho de que en este momento no haya un infierno porque todavía no se ha juzgado a nadie. El Señor Jesús no se ha sentado todavía a juzgar a nadie. Los que se murieron sin Cristo ya sabemos para dónde van. Pero Pedro dice, y lo vamos a leer mañana tal vez, pero Pedro dice que están encerrados en infiernos de oscuridad, esperando el juicio eterno para ser lanzados al lago de fuego. Pero el infierno fue hecho para Satanás, el falso profeta y el anticristo, y todos los demonios que se rebelaron con él, todos los que se rebelaron con él. Dios no estaba pensando en seres humanos, pero qué dolor el ser humano que no se haya inscrito en el libro de la vida irá a parar al mismo lugar de castigo eterno llamado lago que arde con fuego y azufre, que dice el significado de la palabra infierno en el griego, Geema, valle del Hinnom, Geena, valle de Jerusalén. Hay quienes dicen, yo no me atrevo a decir esto, aunque el significado sí da como una clave, que es allá, en el valle de Jerusalén, donde va a estar este lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué? Le voy a explicar lo que enseña una escuela. Hay una escuela que dice que el lago que arde con fuego y azufre va a quedar como resultado de que después del milenio Satanás es suelto. Yo sé que usted tiene información porque está en Apocalipsis. Satanás es suelto por unos pocos días y Satanás hace que se rebelen las naciones después del milenio. Satanás hace que se rebelen las naciones y que rodeen a Jerusalén. Y dice la Biblia que el Señor ya sin paciencia, ya cansado de 1000 años haberles enseñado a través de usted y de mí a todas las naciones, que vamos a estar regados por todas las naciones, unos gobernando y otros enseñando, reyes y sacerdotes, y que no entendieron y que no quisieron, y que en el mismo momento en que Satanás fue y los tentó y los hizo rebelar, vinieron y rodearon la gran ciudad, la que descendió del cielo, la Jerusalén. Y dice la Biblia que el Señor hizo llover fuego del cielo. Entonces esta escuela, los estudiosos dicen que en ese valle, como cae fuego sobre esas personas, va a quedar un lago de ese fuego que llovió y que consumió esos ejércitos que habían allí. Queda un lago que arderá eternamente, porque nosotros nos vamos de esta tierra para otra tierra. ¿Lo dice la Biblia o no? Estoy hablando lo que dice la Biblia. Y que quedará allí y que ese será el infierno. Y que el humo de su tormento, el de Satanás, sus demonios, el falso profeta, la bestia, subirá por los siglos de los siglos. Ese es el momento entonces en que se abre el infierno. Pero que nadie se engañe diciendo lo que dicen algunos católicos y algunos cristianos reformados. Que no hay infierno y nunca habrá infierno, que eso no, el infierno es el sufrimiento que uno lleva aquí en la tierra. ¡Ja! El Señor dice que lo ha preparado, y si Él dice que lo ha preparado, lo va a cumplir. Hola. Sino que no nos confundamos. Lo que la Biblia habla de fuego, que ardían en llama, es el Hades. ¿Listo? Bueno, hablemos un poquito de el abismo. No, ya no. Le voy a dar un adelanto. El abismo es, en una parte, el lugar donde habitan los demonios, pero dentro del abismo hay cárceles donde van a parar algunos demonios, donde será encerrado Satanás. Mañana vamos a ver eso. Y vamos a seguir viendo algunos aspectos del infierno. Mire la Biblia, léalo, no vaya a creer así como tan a la carrera, estudie. Me gusta porque lo pongo a estudiar, ¿no? ¿Oramos?
Oremos. Bendito Dios del cielo, Padre de la gloria, te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias porque te ha placido, Señor, que este tiempo sea un tiempo de entendimiento, Señor, donde muchas confusiones que tuvieron nuestros antepasados ya se aclaran, Señor, y no somos más confundidos. Señor, la confusión no viene de ti. La confusión, Señor, la trajo el enemigo. Todo el tiempo que tú le permitiste traer ignorancia, Señor, a nuestra vida, cuando no entendíamos lo que tan claramente dice tu palabra y no podíamos leer allí, Señor, la verdad de lo que tú tienes, Señor, para la humanidad en otros tiempos, Señor, en tiempos venideros. Padre, pero estamos tranquilos, Señor mío, porque tú nos libraste del Hades, nos libraste de la muerte y nos libraste mucho más, Señor, del infierno. Gracias, gracias, bendito Dios. Gracias, Señor amado, porque esa obra tuya es perfecta, esa obra tuya no tiene igual, Señor. Esa obra tuya, Padre bendito, Señor, la queremos conservar. Quisiéramos amarte tanto y amar tanto la salvación, Señor, que de ninguna manera se nos pueda atravesar por la mente el hecho de pecar, de volver atrás, para entrar, Señor, en el peligro de recorrer el camino hacia el lago que arde con fuego y azufre, con todos aquellos que fueron destituidos, Señor, del libro de la vida. Padre, ya tú nos has dado, nos has regalado, Señor, la salvación, la vida eterna, nos has librado del Hades, nos has librado del infierno, nos has librado del castigo eterno. Ahora queremos, Señor, conservar esa salvación, permanecer, Señor, en ese regalo hermoso, precioso Dios, Padre, y caminar, Señor, en esa obediencia, caminar en esa fe que es en Cristo Jesús, alineados, Señor, con ese propósito tuyo de que podamos estar contigo para toda la eternidad, acompañándote, Señor, en esa nueva tierra, pero antes en esos 1000 años donde seremos contigo reyes y sacerdotes, enseñándole, Señor, a Israel, enseñándole, Señor, a ese remanente que tú poblarás la tierra, Señor, con israelitas, Señor, y a nosotros nos pondrás como personas que vamos a enseñar, que vamos a instruir, que vamos a capacitar, Señor, a sus hijos y a los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos de los hijos hasta 1000 años, Señor, Padre, antes de que venga el juicio del trono blanco, donde resucitarán los muertos, donde los mares, las aguas entregarán sus muertos, la muerte y el Hades entregarán sus muertos, y todos van a comparecer frente al trono blanco, frente a ti, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque a nosotros nos tocó salvación y queremos conservar esa salvación. De ninguna manera, Señor, nos queremos arriesgar a recorrer ese camino, Señor, hacia el infierno, hacia el castigo eterno, que es el lago que arde con fuego y azufre. Vamos a estar una eternidad, pero contigo, disfrutando, Señor, disfrutando de tu compañía, de tu belleza, Señor, disfrutando de tu santidad, de tu hermosura, Señor amado, siendo unos contigo, Señor amado. Bendito Dios de gloria, gracias, gracias por ese regalo. Ayúdanos, Señor, a amarte más y a amar mucho más la salvación que tú de una manera gratuita nos has entregado, y a disfrutar, Señor, esa salvación todos los días de nuestra vida, aquí en la tierra, y cuando pasemos a vivir contigo, Señor, por los siglos de los siglos, en el cielo y en la nueva tierra, Señor, que tú tienes preparados para todos los que te amamos, en el nombre de Jesús. Padre, bendice estas familias, bendícelas, Señor, con paz, con libertad, con prosperidad, con esa salud divina, Padre, los que estamos aquí, los que están a través de la radio, de la web, en cualquier lugar de Colombia o del mundo, Señor, y ayúdanos cada día a permanecer en obediencia, ayúdanos, por favor, a permanecer en santidad, ayúdanos a permanecer en fe, sobre todo, Señor, que si tú aumentas nuestra fe, vamos a poder permanecer en obediencia, Señor, vamos a poder permanecer alineados con tu palabra y la verdad de ella, Señor. Evita de nuestra vida, aparta de nuestra vida la confusión, aparta de nuestra vida el engaño y la mentira, aparta de nuestra vida, Señor, toda falacia, Señor, todo engaño, todo propósito maligno, precioso Señor. No permita, Señor, que desviemos nuestros pasos ni a derecha ni a izquierda. Siempre, bendito Dios, con nuestra mirada puesta en la meta del supremo llamamiento, en ese premio maravilloso que tú tienes para todos los que perseveramos y nos mantenemos, Señor, en la vida que tú ganaste en la cruz del Calvario para nosotros. Gracias, gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Para ti la gloria, el honor y la alabanza desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMB Villavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio.
y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.